En los comienzos del ARB-205, Tierras de Júpiter, se conoce dentro de su celda matriz, Círculo Entorno, el nacimiento de la especie Nat-A y Nat-B en el templo de Zeus, como también en otras áreas circundantes. En los comienzos, la vida en este entorno, según posteriores estudios, debido al clima hostil y la poca vegetación, hizo que muchos nativos pertenecientes a la primera generación perecieran bajo una profunda oscuridad y tormentas de arena. Los portales hoy desactivados P302J y P303J se ubicaban cada uno en direcciones opuestas, en Calisto y Elara. En las primeras dos generaciones, luego de la intromisión y posterior colonización de la raza ANNK, Anunnaki. Estas dos regiones estaban controladas por dos líderes de la mencionada raza, prohibiendo así el uso constante para transporte como así también el estudio de los mismos portales que se encontraron en dichas regiones. Si bien el pasaje entre la membrana era sencilla desde dentro, se conocía que el uso de algunos portales podría tener efectos no deseados en el transporte de materia, perdiendo personal y generando diferentes efectos dentro de la gran cúpula o gran domo. Existe una gran diferenciación entre sus seres. Predominan los sobrevivientes de Zeus y se ocultan y o se prohíben las tierras de Metis para el resto de la civilización. Los líderes que allí residen esconden información junto con otros laboratorios de modificación genética que se realizan dentro. Conocido como Sahamse o como Samug, es el líder de la raza ANNK. Convive allí alejado del resto. Todo le es consultado y decide en mayor medida sobre casi todas las actividades o acciones que allí se llevan a cabo. El líder nativo Ram de estas tierras que convivía en Metis junto con Samug y otros pocos seres que decidían sobre el futuro de la civilización allí, ha sido asesinado luego del conflicto más grande sufrido en el templo de Zeus, cuando los Nat-A nativos de Júpiter, considerada raza menor o inferior, descubrieron los portales y empezaron a rebelarse contra el poder reinante. Los líderes, en especial Samug, no dudaron en alejarlos a la fuerza utilizando la violencia y por supuesto toda la tecnología de armas de destrucción Anunnaki, llegando a asesinar al 80% de la población.
En esta guerra, y a pesar de que los ciudadanos no habían llegado a grandes avances tecnológicos, lograron derribar al temible líder Ram, quien los había traicionado desde casi los comienzos para beneficio personal y su servicio a disposición de la raza conquistadora ANNK. Se deja constancia de que pudo existir en dicha revuelta poderes externos para llegar a tal levantamiento, como así también tecnología infiltrada, en especial por la muerte de Ram. Se desconoce todavía el motivo o las razas participantes, pero se abre el caso de reporte 1841 para la investigación sobre este caso y se dejará notificado al líder custodial encargado del área ARB-205 Tierras de Júpiter. El efecto luego de la operación Falsa Bandera en ARB-205 fue efectiva y logró disipar núcleos de rebeldes a tal punto de poder infundir el miedo necesario para su súplica de seguridad con los líderes de la celda matriz. Se generó durante la segunda generación, con ayuda del portal P302J, imágenes holográficas que se usaron con el fin de desconcertar y desactivar focos entre los NAT-A. Se ideó y planificó un reseteo en estas tierras para un mayor control en la tercera generación y superar lo afectado entre la información que pudieron haber obtenido del encuentro con los portales ya mencionados anteriormente. La infiltración de la nave 1508Z, que tomó los últimos datos, no ha reportado ningún caso que requiera atención. La raza ANNK parece gobernar este círculo entorno sin demasiadas complicaciones por el momento. Se atraviesa la generación tercera pactada para 5 ciclos, bajo un estricto seguimiento de las acciones y desenlaces. Los portales dejaron de ser custodiados, pero se ocultaron por completo cerca de montañas y volcanes. También se han creado varios tratados por las fuerzas que se conectan con los líderes de Metis.